Habla el médico de la locomotora. Lo escuchamos, a ver qué dice. La paciente ingresó esta mañana por la guardia del hospital, donde se constató un síndrome confusional asociado a una pérdida de movilidad de toda la parte izquierda del cuerpo. Se hicieron inmediatamente diferentes estudios, que incluía tomografía, resonancia, donde se constató un ACV isquémico del lado izquierdo. Actualmente la paciente se encuentra estable, va a pasar a unidad de terapia intensiva, pero tiene pronóstico reservado y hay que ir viendo momento a momento la evolución que va surgiendo, sobre todo estas 48 horas que son trascendentales. Entonces, doctor, Sí, es una paciente que tiene un ACV isquémico y que hay que ir viendo la evolución que va llevando momento a momento. ¿está consciente ella? Está con un síndrome confusional, digamos que hay que ver también cómo va respondiendo. Está perdiendo tiempo y espacio, eso significa. Sí, está con una situación donde está evolucionando y hay que ver hasta qué punto, por eso estas 48 horas son trascendentales. En primer lugar estuvo en el SAMCO de Santo Tomé para luego ser derivado al Cuye. Mira, nosotros las recibimos acá a las 9:20 de la mañana y donde se constató este síndrome confusional y la pérdida de movilidad de toda la parte izquierda del cuerpo. ¿Sería depresión, doctor? No, la paciente, bueno, es una paciente que no tiene antecedentes de jerarquía y bueno, se están evaluando todas las cuestiones relacionadas a su cuestión. ¿Cómo es el seguimiento? ¿Cuál es el trabajo de seguimiento, Bruno? Bueno, actualmente la paciente está en unidad de terapia intensiva, donde se van a ir viendo permanentemente el monitoreo y se van a ir tomando decisiones, por eso estas 48 horas hay que ir viendo cómo evoluciona. ¿Se saben las causas? No, solamente tenemos hoy el diagnóstico de un ACV isquémico y hay que ver obstructivo, digamos, y hay que ver cómo evolucionan. ¿Fue algo repentino, según lo que le dijeron los familiares, la gente llegada a ella? Sí, o sea, la paciente fue encontrada en el domicilio hoy en esta situación y bueno, y fueron traídos al hospital para justamente hacer estos pasos que se hicieron hasta Su hijo ahora. nos contó que había sido sometida a una intervención quirúrgica en la zona de las mamas. ¿Puede tener algo que ver con eso o no? Bueno, hoy es muy rápido hablar de toda esta situación. Lo que es más importante, o sea, lo más importante ahora es el seguimiento en unidad de terapia intensiva y ver la evolución que va a tomar. ¿Podría ser que fue una complicación esto? No, bueno, Bien. Bueno, Ahí escuchamos hablaban- al médico, decía lo que nos contaba recién Rodrigo, que hubo una operación de mamas, pero que no tendría que ver con esta situación a nivel cerebral. Importante lo que dice del síndrome confusional, dice el médico, ¿no? Que cuando le preguntan si está consciente y tiene ese tema de la confusión, que es lo que más les preocupa, por supuesto, a nivel cerebral, porque lo otro también es la movilidad que es la parte también de la izquierda, como decía Rodrigo. Ahora, Rodrigo, el médico dice 9:30 que más o menos llega la paciente, es decir, que sucedió esta mañana, apenas se despertó, evidentemente. Lo que tengo entendido es eso, que desayunó y ahí empezó con el problema. Sí, así es. Por lo que se supo fue bien temprano por la mañana, donde reiteramos el llamado al 107, de ahí el traslado al SAMCO de Santo Tomé y de Santo Tomé al Hospital Cuyen, mientras estaba bajo observación y donde el estado, como contaba el médico, es reservado y se espera la evolución para poder saber cómo está realmente. Acá, hoy por supuesto, como lo contaba, está la Convención Constituyente, donde se está tratando la reforma constitucional, pero no deja de sorprender esta noticia, teniendo en cuenta que Alejandro Locomotor Liberal iba a estar hoy allí presente, era una de las convencionales constitucionales, y esto llamó muchísimo la atención, así que esperamos el comunicado oficial desde el hospital, y saber cómo evoluciona la paciente, que esperemos que sea de forma favorable, y que y no haya sido más que una mala noticia hoy para ella y para su familia, y que pueda llegar a evolucionar bien y que esté bien de salud, que hoy me parece es lo más importante antes que lo que tenga que ver con su presencia allí en la legislatura. Sí, es decir, que su hijo, que vos decís que la está acompañando, entró cuando se enteró, cuando ella ya llegó al Cuyen y todavía no salió de ahí. En terapia, evidentemente, no creo que pueda pasar, a menos que sea la hora de visita de terapia, que a veces se da 2 veces o una sola vez al día, según la situación. Digo, de ahí no ha bajado, es decir, que está con ella permanentemente. ¿Y ha llegado alguna otra persona
Digo, algún político o alguien más que se acercó al sanatorio donde ella está internada. Por el momento no, y de hecho el único que dio testimonio fue el director del hospital. Después ningún familiar ha hablado, de hecho no han hablado nadie más. Por el momento se haya hecho presente allí, así que se espera seguramente en las próximas horas tener alguna novedad al respecto, alguien pueda hablar para saber más precisiones de cómo fue todo y cómo ocurrió y si venía con algún antecedente o si tuvo algo en particular, teniendo en cuenta que desde que ingresó ella no ha podido hablar y solo se sabe lo que ha comentado su médico. No, el episodio, hablaban de un episodio hace unas pocas horas en el que ella estuvo haciendo notas o algo por el estilo, que se la vio, o por lo menos el último momento que estuvo hablando en política o antes de esta convención. ¿Cuándo apareció? ¿Cuándo recordás que haya aparecido? De hecho, mira, hoy a la mañana se hablaba de una descompostura con algún inconveniente, pero no, recién el parte oficial confirmó, para el parte oficial lo que dijo el médico termina dando razón de lo que tuvo, porque hoy se hablaba de otra cosa a la mañana temprano, por lo que no había podido estar, y después finalmente lo termina confirmando el director de Huyen. Aparición pública aquí en Santa Fe fue cuando se entregaron los diplomas, lo último que recuerdo, para los convencionales constituyentes, donde había estado presente, después en la discusión que había tenido con Granata Pública, y no más que eso. De Granata, recordemos un poco, Nati, la sabés, para recordarle a la gente, ¿no? No sé. Y lo que dice Rodrigo. A ver, esto sucedió durante la campaña y una vez que también fue elegida como concejal constituyente la locomotora, porque hay una pica con Granata, obviamente representante diputada por la provincia de Santa Fe, donde la denuncia... Antipuyaro ella, Granata, ¿no? Antipuyaro, hoy cercana a Javier Milei, incluso con alguna cercanía amistosa, ¿no? Con el presidente de la Nación, la denuncia a la locomotora en la justicia diciendo que no tenía domicilio en Santa Fe, que nunca había vivido en Santa Fe, que no podía acreditar su domicilio en esa provincia. Bueno, hace todas estas denuncias para que no asuma como concejal. Bueno, finalmente la justicia lo que dijo fue que había sido fuera de término la denuncia de Granata, por lo cual quedó desestimada. Y obviamente se convirtió en un tema de debate en los canales o en los programas de espectáculo, porque obviamente dos mujeres en un ring, por decirlo de alguna manera, genera rating. Y entonces, bueno, Locomotora también salió a responderle a las denuncias de Granata, diciéndole que, bueno, algunas denuncias como sus vínculos sexuales y distintas situaciones que la vinculaban a Granata con algún sector de la política, ¿no? Claro, bien. Recordemos que también Locomotora había hecho durante alguna parte del gobierno, cuando comenzó, algunos encuentros motivacionales, ¿sí?, encomendados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ¿se acuerdan? Sí. Ah, sí, era como una suerte de asesora, ¿no es cierto? Una suerte de asesora del Ministerio de Seguridad, donde daba charlas motivacionales para que... Tipo coaching, ¿no? Coaching, para que, bueno, la gente se dedique al deporte, para alejarse de las drogas, para elegir como el buen camino. Claro. Después se cuestionó eso de que el Estado gaste dinero en esas cosas. ¿Pero eso prosperó o quedó stand-by? Y quedó suspendido. Solamente fue un anuncio. Y no, se vio. ¿Salió en el boletín? Sí, ¿Tuvo el nombramiento todo? Hay fotos, hay videos. ¿Ese acercamiento con Bullrich era en la campaña de Bullrich presidenta o después? Ya como ministra. Hace poquito, hace un par de meses atrás. Fue cuestionado que hayan gastado recursos del Estado en este tipo de cosas cuando el gobierno está diciendo no hay plata, ¿no? Así que bueno, esto que estamos obviamente contando es uno de los temas que también dejó, digamos, empantanada, ¿no? La imagen de la locomotora
estas denuncias con Granata, como ya lo venimos denunciando. Y bueno, esto de meterse también en la política, ¿no? Que el deportista se meta en la política. Sí, puede ser contraproducente para el deportista. No, porque digo, hay muchos deportistas. Míralo a Scioli. Scioli es otro de los grandes. ¿Sabés cuándo fue que sucedió eso de que habían nombrado como coaching del Ministerio de Seguridad de la Nación? ¿Te acordás cuando le habían robado a ese asesor que era de Burris en un bar en cercanías al Ministerio una suma importante de dinero? Fue justo esa semana que también se había nombrado a ella como asesora del Ministerio de Seguridad de la Nación como una suerte de coaching. Fue una semana en la cual estuvo muy movido el avispero del Ministerio de Seguridad de la Nación porque, te vuelvo a decir, en un bar cercano ahí, Pueyrredón y Santa Fe aproximadamente, hubo un robo por parte de un motochorro a un funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, una cifra muy importante de dinero, y esa misma semana también había surgido el tema de que había sido nombrada Alejandra Locomotora Oliveras como coaching, como asesora motivacional para, lo que no sé bien si fue para el Ministerio, fue para el Ministerio de Seguridad, bueno, para los empleados, ¿para quiénes eran? Para los empleados del Ministerio, pero el Ministerio es lo mismo, o sea, entiendo. No, puede ser para las fuerzas de seguridad, por ejemplo. Bueno, pero la guita salía del Ministerio de Seguridad, no importa, o sea, ¿a quién se lo daba? ¿Hacia las fuerzas de seguridad, a los empleados del municipio, a quien sea? Belu. Ahora, quería sumar que saliendo un poco del plano político, de las intervenciones de la locomotora en el plano político, también hay que decir que ahora el próximo 14 de agosto va a estrenar el spin-off del Marginal, El Barro, donde ella tiene una participación... te diría estelar. Ella hace de una presa que hizo justicia por mano propia. Ella misma fue quien en la mesa de Juana Viale adelantó un poco sobre su personaje y dice que eso fue lo que la impulsó a participar de la serie que ahora estrena el próximo 14 de agosto, como decía, que ella hace de una justiciera, de una mujer que habría sufrido abuso sexual y hace justicia por mano propia con el abusador. Incluso hace 3 días ella misma difundió, ¿no?, el próximo estreno de la serie en su red social y toda la gente, obviamente, y todos los usuarios publicaron ahora la pronta recuperación. Bueno. Entonces recordamos, vamos a repasar, 9:30 de la mañana, la locomotora llamó al 107, se sentía mal, síndrome confusional, dijo el médico. Después, pero claro, en el momento que ella se sentía, llamó a la ambulancia que se sentía mal por este síndrome, su parálisis es del lado izquierdo, porque evidentemente esto pasa con los ACV, tuvo el ACV del lado derecho, le afecta el lado izquierdo, la llevan en proximidad al Santo Tomé, ahí a una... En Santo Tomé, claro. Sí, a un hospital o no sé qué sala. Una suerte de unidad sanitaria próxima. Una sala de primeros auxilios. Exactamente. De ahí al Hospital Cuyen y ahí queda en terapia intensiva, donde está ahora acompañada por su hijo mayor, que ella vive sola, no vive con él, pero es el único que está aparentemente con ella esperando las novedades. Escuchábamos recién al médico que la recibió con este síndrome. Cuando le preguntaban, ¿está localizada en tiempo, espacio? Tiene este síndrome, es decir, habrá que esperar. Yo creo que por lo que quiso decir es, por momentos está bien, por momentos tiene algo que, claro, que la hace estar confundida sobre todo. Hay que esperar. Ahí estaba leyendo un medio local, Rosario 3, que es de lo más importante. Ahora vamos a buscar qué dicen los medios locales. La familia la encuentra, o sea que ella no se dio cuenta sola. Bueno, hay un llamado al 107. Ella llegó a dar un aviso, me parece. Ella llama al 107, como bien te decía al principio, los boxeadores profesionales tienen una suerte de protocolo de actuación, pautas de emergencia. Por los golpes que recibieron en su vida. Exactamente. Si te pasa tal o cual cosa, inmediatamente avisas a un familiar directo o llamás al 911 o al sistema de emergencia de tu zona. Te digo, desde el más... todos los boxeadores, tanto amateur como profesionales, tienen estas pautas de emergencia ante los golpes recibidos. Estamos hablando que toda la actividad deportiva desencadena por lo general en problemas como este, un accidente cerebrovascular. En este caso es un isquémico. Un isquémico es ¿por qué? Porque se generó un coágulo de sangre dentro del cerebro, de una de los dos hemisferios, que se fue desplazando y provocó un accidente cerebrovascular, lo que en consecuencia da una ACV. Por eso, bueno, es que ella tuvo ese momento de lucidez cuando vio que estaba involucrada en ese cuadro, dio aviso a la familia y al 911, por lo cual fue trasladada a un hospital cercano. Bueno, hay que esperar. El estado es
delicado. Reservados, severos. Digo, estas son las palabras no que usamos nosotros, sino que usaron los médicos, nuestro compañero que estaba allí trabajando en vivo también, muy en las cercanías del sanatorio. ¿Podemos Cuyen, escuchar ¿no? nuevamente al médico, chicos? Sería interesante, porque me parece que al doctor Moroni, sí, que es básicamente el que tiene la información de primera mano, es el director del hospital, pero antes un último momento.